Muy buenos días a todos, muchas gracias Ignacio por la presentación. Bueno, veo que se está sumando gente. Espero que estén con un cafecito, un matecito al lado, así lo dinamizamos. Y muchos colegas, que vamos a buscar participar juntos, a hacer un intercambio de ideas, de ver de qué se trata esto que hemos llamado mitos y verdades sobre el uso y empleo de las fibras. Así que vamos a empezar a compartir la presentación. ¿Se puede apreciar ahí? ¿La pueden ver la presentación? En principio, conocer un poco qué es lo que uno conoce como hormigón. El hormigón es una mezcla homogénea en donde tenemos como componentes dosificados de una manera específica: cemento, agua, agregados, entre ellos agregados finos, agregados gruesos, aditivos, aire. Este aire es por la propia mezcla de estos materiales, se incorpora aire, y actualmente se han incorporado a lo que es el hormigón en sí como producto adiciones que mejoran algunas condiciones, adiciones minerales activas generalmente, ceniza de alto horno, puzzolana, y en esas adiciones también aparecen las fibras Boulder. Estos componentes le van a otorgar al hormigón algunas propiedades muy interesantes. Pero siguiendo un poco conociendo la tecnología básica del hormigón, nosotros conocemos como pasta a la conformación de agua, aditivos, cemento. En la mezcla aparece este concepto de aire y las adiciones. Y en estas adiciones vamos a considerarlas ahí a las fibras. Si nosotros a la pasta le incorporamos el agregado fino, ya vamos a tener lo que se conoce como un mortero. Y si a ese mortero luego le incorporamos el agregado grueso, ya estamos hablando de hormigón. Bien, la característica primordial del hormigón intrínsecamente es que está capacitado para recibir esfuerzos de compresión. Para eso fue diseñado, ¿sí? Para tomar esfuerzos de compresión. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que como hormigón no tiene un buen comportamiento frente a otro tipo de esfuerzos, llamémosle esfuerzos cortantes, flexotracción, flexión pura. Entonces, eso hace que se empiece a acompañar a este hormigón, a reforzarlo con acero, con armaduras de acero. Y es lo que se conoce como hormigón armado o concreto reforzado. A partir de los años 90 aproximadamente, empezaron a haber algunos cambios paradigmáticos, incorporando otra tecnología, y es que empieza a conocerse que estructuralmente al hormigón lo podemos reforzar no solamente con acero, sino también con fibras, ¿sí? Ahora bien, lo típico para un hormigón con una superficie expuesta en donde dos dimensiones son más importantes que la tercera. Simple caso, pavimentos, calles, veredas, pisos industriales. Ya entrando en lo que es la patología básica, que es lo predominante, lo que nos ocurre en el hormigón. Básicamente apuntamos a lo que es la contracción plástica, en donde el comportamiento de esta contracción plástica, si no es bien considerada, vamos a encontrarnos que tiene generalmente aparecen unas fisuras de forma errática, generalmente se forman como patas de gallo. Ciertamente cuando hay viento toman la dirección del viento, ¿sí? Esto es un patrón de fisuras que se la conoce por contracción plástica, que es lo predominante, como les decía, lo que ocurre en el hormigón. Acá tenemos un ejemplo de lo que es una pata de gallo, ¿sí? Fíjense acá en esta otra figura de la derecha también se puede apreciar mejor. Lo que tiene este tipo de fisura es que pueden ser de largas longitudes, y una de las particularidades fundamentales es que tienen un ancho importante, y eso preocupa, eso asusta, pero no tienen un espesor grande, no tienen un espesor importante. Entonces, eso hace que nosotros debamos considerar a estas fisuras con un patrón de referencia como fisuras
no estructurales. Podemos apreciar acá, fíjense, en el caso de esta cochera, que acá se puede incluso considerar también, además de una contracción plástica, una retracción por secado, en donde se puede ver que hay un patrón de referencia de fisuras en donde debería haber una junta, no está. En cambio, acá en la figura de la derecha, esto es una losa común que no se curó o no se tomaron algunas recomendaciones y aparecieron estas fisuras erráticas. Se puede apreciar acá lo que comentábamos recién, que son de ancho importante, que preocupan a veces, pero siguen teniendo una patología en donde nosotros la podemos considerar como una fisura no estructural. Bien, hablando ya propiamente del hormigón, lo que podemos establecer es que el hormigón es un producto, le llamamos un producto doblete. ¿Qué significa un producto doblete? El hormigón es un producto que se transforma y que se transporta. Es decir, se transforma porque evidentemente al empezar a tomar contacto la partícula de cemento con el agua y se incorpora el resto de los materiales, empieza un cambio, se va transformando. Y lógicamente es transportado en equipo tipo mixer apropiado para mezclar este hormigón y llevarlo de planta elaboradora a obra. Pero este proceso de cambio en el tiempo también lo queremos ver como algo paradigmático y decir que también evolucionó el hormigón con el paso del tiempo. Por eso ahora de hormigón armado vamos a empezar a hablar en adelante de hormigón macrofibrado. Bien, ¿qué son las fibras? Nuestras fibras Boulder tienen una procedencia de base polimérica 100% virgen. Y resaltamos acá este tema de que es 100% virgen en función de que hay otras macrofibras que no tienen procedencia polimérica de 100% virgen, sino que pueden ser que son productos de reciclados, ¿sí? que se usan. Pero hay diferencias enormes que después las vamos a empezar a analizar y comentar. Estas fibras se obtienen de un proceso industrializado, mecanizado, en donde hay una extrusión, un estiramiento, un corte y finalmente posterior embalaje. En el mercado nosotros, como Boulder, tenemos microfibras y macrofibras que apuntan básicamente a la industria del hormigón. La parte superior podemos ver las microfibras, podemos apreciar las microfibras, y en la parte inferior podemos ver las macrofibras. En fin, ¿qué hacen las fibras? ¿Qué otorgan? ¿Por qué usamos fibras en el hormigón? Lo que hemos visto desde el año 90, 95 en adelante y hace unos 15 años en la Argentina es que las fibras proporcionan resistencia mecánica al hormigón, disminuyen esa contracción que le hablaba de contracción por secado, o sea, hacen que esas tensiones internas sean mejor distribuidas y otorgan al hormigón una mayor ductilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que un determinado tipo de fibra va a tomar una patología definida y otro tipo de fibra va a funcionar para otra situación del hormigón. Concretamente, unas van a tener un aporte estructural y otras fibras van a tener un aporte no estructural, que acá hay que hacer mucho hincapié porque generalmente hay confusión en esto. Así que vamos a tratar un poquitito ahora de desmenuzarlo entre todo y empezar a comprender qué debo usar cuando yo tengo que hacer un refuerzo estructural y qué debo usar cuando tengo que resolver un tema de una patología, de una fisura no estructural. Las microfibras son polímeros procesados del tipo multifilamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque permiten una buena distribución en la masa del hormigón y, como les comentaba recién, otorgan una mejor distribución de esos esfuerzos internos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la microfibra actúa en el estado fresco del hormigón, en el proceso de fraguado. Recordemos que cuando se produce el gel de cemento, se inicia un proceso de hidratación. Una vez terminada esa hidratación, que en realidad no se termina nunca, ¿no? Pero en un determinado momento empieza o se inicia el fragüe, se termina el fragüe y es ahí donde las microfibras tienen su acción, o sea, en el estado fresco del hormigón. En cambio, las macrofibras son polímeros que, como les comentaba anteriormente, fueron diseñados para
hacer un refuerzo estructural al hormigón, incluso hay hormigones proyectados para en la industria del premoldeado, prefabricados, que lógicamente también acompañan un poco para darle otra prestación al hormigón y según el grado de exposición también colaboran fuertemente al hormigón, ¿no? Concretamente ahora, tenemos claro entonces que las microfibras deben considerarse como refuerzos no estructurales. En cambio, las macrofibras las debemos considerar como refuerzos estructurales. Miremos este caso, el uso específico de las microfibras, que están, como les comentaba recién, destinadas a básicamente a controlar o evitar la fisuración. Pero fíjense que siempre hablo de esto, ¿no? Controlar, reducir. Hay que acompañar con otras técnicas de buen control para minimizar y casi hacer desaparecer estas fisuras en el hormigón. O sea, no solamente con el uso de microfibra yo elimino la aparición de fisuras, sino tengo que acompañar con otras técnicas de buen control que ya la vamos a charlar en su momento. En este caso, uno de nuestros clientes, una empresa premoldeadora, fabrica parrillas premoldeadas y nos convocó porque tenía algunas fisuras que eran de esta procedencia, no estructurales, pero que le afeaban la estética de su producto. Entonces, con la incorporación de las microfibras pudimos lograr una mejor resolución. Incluso recién vi que estaba participando el ingeniero Pascusi, el ingeniero Pascusi nos acompañó un poco en esto, a este cliente ayudarlo en la tecnología del hormigón premoldeado. Y acá otro premoldeador, fíjense que con la incorporación de microfibra y algunas condiciones propias del hormigón, se logró tener esto para un barrio privado, en donde lógicamente acá se incorporan los medidores de agua, de luz, etc. Pero también las microfibras se pueden considerar para el uso de hormigón visto. Reiteramos, no solamente con microfibra vamos a lograr un hormigón visto. Acá hay que diseñar un hormigón específico, hay que tener una mano de obra específica, calificada, hay que considerar los espesores de recubrimiento, el tamaño de agregado grueso, el tipo y calidad de encofrados, para lograr este hormigón visto. Con el acompañamiento de las microfibras, hay uno de nuestros clientes en Bahía Blanca logró tener una performance muy, pero muy importante y con una estética para unos tabiques que son similares a estos tabiques que podemos ver a la derecha, y la verdad que tuvieron una conformidad alta. Creo que incluso también otra hormigonera en Capital Federal está usando microfibras para tenerlo en cuenta cuando se le solicita hormigón visto. Es decir, una cosa es el perfil de uso de la microfibra y otra cosa es lo de las macrofibras. Como decíamos recién, las macrofibras le otorgan al hormigón un aporte estructural, cuando ese hormigón empieza a estar solicitado por diferentes cargas, mejorando su comportamiento a la flexotracción, al impacto, y lo que podemos establecer acá es que pueden hacer un reemplazo directo de otro tipo de fibras, que hace muchos años también se incorporaron otro tipo de fibras, fundamentalmente las fibras metálicas, que generaban ciertos inconvenientes, sobre todo cuando se bombeaba. Ahora con la fibra polimérica se reemplazan ese tipo de fibra de acero, también en su momento hubo fibras de vidrio, e incluso complementan o reemplazan totalmente a veces a las mallas de acero o armaduras en general. Esto quiero un poco resaltarlo. Fíjense lo que les comentaba. Complementan o reemplazan. O sea, no es que yo siempre voy a reemplazar el acero o la malla de acero por la macrofibra. No, a veces venimos a complementar. Recuerdo un cliente que nos convocó en Pinamar, una estación de servicio. El proyecto exigía un pavimento con doble malla. Entonces le hicimos una propuesta al director de la obra y nos dio la posibilidad de considerar una malla y el resto de la cuantía que le hacía falta se la incorporamos con macrofibra. Y es una de las estaciones de servicio que se está construyendo ahí en uno de los accesos, en una de las rotondas de acceso a Pinamar. Pero lo que sí debemos establecer, muy claro, es que cuando la macrofibra
las macrofibras reemplazan a las mallas de acero, que generalmente las mallas de acero se utilizan en pisos industriales, en pavimento, en playas de estacionamiento, en algunos muros industrializados, en algunos tabiques, tienen un comportamiento tridimensional. Esa es una ventaja comparativa fundamental cuando tenemos que compararla con las mallas, porque lógicamente la malla o el acero tiene un comportamiento bidimensional, es en un plano. En cambio, la macrofibra se incorpora volumétricamente, o sea, tiene un comportamiento que le da una integridad estructural diferente al hormigón cuando lo tenemos que comparar cuando ese hormigón está reforzado con acero. Y también, lógicamente, le da mayor durabilidad al hormigón. Otra cosa importante y muy interesante a destacar es que con el uso de las macrofibras se reducen los costos generales de obra. ¿Por qué? Porque la macrofibra generalmente se incorpora o recomendamos que se incorpore en planta y ya viene el producto listo para usar. Es decir, no hay logística para poner, para colocar la malla en el caso que yo vaya a usar malla. No hay un costo adicional porque generalmente producto por producto es un poco más económico utilizar macrofibra que malla. Los tiempos se acortan de mano de obra porque lógicamente a la malla hay que ponerle separadores, hay que colocar malla, o sea, eso es tiempo y el tiempo sabemos que es plata. Entonces, debemos tener en cuenta que con las macrofibras le damos estructuralidad a nuestro hormigón, son de fácil dispersión. Generalmente nosotros recomendamos que se incorporan en el proceso de mezclado del hormigón, en las plantas de hormigón, que se incorpore como una adición más en los ciclos de carga de los áridos cuando el plantista está cargando los ciclos de hormigón que va a producir y que luego se van a mezclar en el tronco. Es esa una de las recomendaciones que ya la vamos a seguir analizando detenidamente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que las dudas siguen existiendo, los cambios paradigmáticos, hay gente que le puede durar toda la vida y no acepta algún cambio de que siempre lo hicimos así, ¿por qué vamos a cambiar si no fue bien? Y hay otros que entendimos que el cambio se puede dar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos básicamente pruebas para demostrar lo que estamos estableciendo. Esta es una imagen de las macrofibras. En el cuadro 1 podemos apreciar en este gráfico cómo un hormigón simple toma carga, llega a su punto máximo, rompe y empieza a perder esa capacidad de resistencia con una deformación determinada. ¿Sí? Eso es el comportamiento que le ocurre al hormigón simple cuando está sometido a una carga como el de este caso, que es una carga a flexión, ¿no? En donde está apoyada la pieza en dos puntos. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros le incorporamos macrofibra, logramos un par de cosas interesantes. Primero, que tenemos una capacidad en cuanto a la resistencia mecánica mayor, o sea, nuestro pico de aparición de la primera fisura es más alto, es superior al pico que tenemos cuando el hormigón es simple. Y lo que podemos establecer claramente también que la capacidad de deformación, cuando se incorpora macrofibra, es mucho mayor que la de un hormigón simple. Entonces, eso también hay que destacarlo, que estamos hablando de esta performance, hasta que llega un momento que lógicamente la pieza estructural rompe. Pero fíjense el delta de deformación que tenemos, la amplitud de deformación que tenemos cuando un hormigón está macrofibrado comparado con un hormigón simple. En la figura 2, solamente queremos demostrar esto. Este es el comportamiento de un hormigón simple, como ocurre cuando está sometido a carga y rompe, y este es el comportamiento que vamos a tener según las dosis de fibra. O sea, esta deformación, cuando se incorpora mayor cantidad de fibra, lógicamente se alarga. Pero no nos quedamos ahí. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos algo muy importante que no todos los productores o las empresas que proveen macrofibras al mercado lo tienen, lo consideran. Nos contactamos con la gente del LEMIT. En esto le hablé al ingeniero a Raúl Servino, que es un tecnólogo y que es un apasionado y entiendo que es una de las personas que más conoce y sabe sobre el uso de las macrofibras. Entonces le dijimos, mira, necesitamos saber el comportamiento de nuestra fibra en el hormigón, por favor, vamos a hacer un ensayo de capacidad residual. ¿Y qué es la capacidad residual?
La capacidad residual no es otra cosa que la capacidad que tiene el hormigón macrofibra una vez que apareció la primera fisura, cuánto admite tomar carga hasta que rompe. Esa es la capacidad residual. Este es un ensayo que está regulado por la norma ASTM-C 1609, si mal no recuerdo, y son unos prismas donde se le somete una acción, y nosotros en este caso diseñamos un H30 con dos dosis con dos dosis de fibra y con fibras de diferente diámetro, que también eso hay que destacarlo, ¿sí? Nos encontramos que el pico máximo coincidía, el pico máximo de tensión coincidía con la rotura, que es esta columna que se puede apreciar acá, si ven los valores son muy chiquitos, y eso me lo resaltó mucho Raúl, me decía, che, mirá, está, y justo en el informe lo dice, ¿no? Se está dando lo que se esperaba, hay concordancia con el pico máximo, con el pico de tensión máxima, con la capacidad que tiene la fibra, o sea, coincidían las fuerzas de tensión máxima. Y a partir de ahí se empiezan a medir las tensiones residuales. Se toman las tensiones residuales a 0,75 milímetros y a 0,3 milímetros y se establece ese módulo resistente nuevo y fundamentalmente la resistencia equivalente, que es lo que le va a permitir al calculista establecer cómo debe considerar la fibra Boulder su dosis específicamente para encontrar la comparativa con un hormigón tradicional como son los hormigones reforzados con acero. Acá en esta última filmina se puede ver esta deformación que hablábamos, ¿no? Que cuando aparecía el primer pico y empezaba a ganar una deformación importante hasta que rompía la pieza. Y acá en la última, si bien la gráfica es muy chiquitita, se puede ver la distribución que tiene la macrofibra teniendo muy buena adherencia, porque es una de las cosas que me resaltaba Raúl. Che, mirá, la verdad que se ve muy buena adherencia de la macrofibra en el hormigón. Y también le llamó la atención el comportamiento elástico, o sea, estamos, al ser un polímero virgen, tenemos un módulo de elasticidad que acompañó y mejoró el módulo de elasticidad en definitiva del hormigón. Esas son cosas para destacar y que la verdad que nos pone muy, muy contentos de que estamos poniendo en el mercado un producto que realmente está analizado, está estudiado y está investigado, ¿sí? Una simplificación gráfica de lo que vimos en el estudio es la pieza que se encuentra sometida a la acción de una solicitación, como en la gráfica 1, empieza a tomar carga, el hormigón en un momento dado, si es simple, va a pasar esto, va a romper, como dijimos recién, y cuando aparece la primer fisura, ahí empieza a funcionar este tejido de macrofibra, cosiendo las fisuras y minimizando la cantidad de fisuras, hasta que lógicamente se produce el mecanismo de falla definitiva, ¿no? Pero tenemos un alargamiento importante porque lógicamente las macrofibras, al tener un comportamiento tridimensional volumétrico, se comporta mucho mejor que el acero reforzado con acero que, como dijimos recién, aparece en un solo plano. Bueno, vamos a mostrar muy poquito acá algunos videos. Acá podemos apreciar cómo se produce la microfibra. Podemos ver que al tacto no tiene ninguna perjudicialidad a la mano, son filamentosas. Así se producen y lógicamente luego de este proceso pasan a ser embaladas en bolsas. Generalmente en el mercado hay bolsas de presentación de 600 gramos, que es lo que está estadísticamente demostrado de que es lo que se emplea como utilización para resolver la contracción por secado que decíamos recién. En definitiva, ¿qué se logra con las fibras sintéticas en el hormigón? Bueno, según qué tipo de fibras, podemos mejorar la capacidad de carga, podemos tener mayor durabilidad, fundamentalmente mejorar la tenacidad con la incorporación de macrofibra y la ductilidad, que es muy importante, estos conceptos, y le dan mayor durabilidad al hormigón. Y con las microfibras, lo que comentábamos recién, ¿no? que controlan muy bien las tensiones de retracción plástica,
tienen protección ignífuga, también las macrofibras, lógicamente, tienen protección ignífuga, son resistentes a fuego, y por eso es que podemos ahora tener paradigmáticamente la definición del hormigón fibro-reforzado. Así como les comenté en un inicio cómo es el hormigón, cómo se conoció el hormigón, esa mezcla homogénea de materiales. Bueno, ahora vamos a decir que podemos establecer que el hormigón fibro-reforzado es una mezcla homogénea de materiales determinados, en donde además de lo que se conoce como partes importantes en esta conformación de hormigón, como es el cemento, el agua, áreos, aditivos, también están las fibras. Y no hace otra cosa más que otorgarle propiedades específicas, no altera solamente por ahí en una dosis elevada de macrofibra, puede llegar en estado fresco a bajar el asentamiento, a minimizar el asentamiento, pero no altera ninguna propiedad que ya tiene el hormigón en sí mismo. Incluso como decíamos, las fibras presentan una adecuada resistencia mecánica a la flexotracción, a la tracción, que el hormigón en sí mismo no lo tiene. Y si están homogéneamente distribuidas, tienen un comportamiento mucho mejor y contribuyen a ese refuerzo eficaz que necesita el hormigón cuando está solicitado a diferentes acciones, ¿sí? Acá podemos ver al costado un ensayo, fíjense la capacidad de deformación que tiene esta elasticidad que tiene la pieza macrofibrada. Y acá ya podemos ver, una vez colapsado, esta distribución de las macrofibras cosiendo, entrelazándose en el hormigón. Y es lo que nos decía Raúl, que tenían muy buena adherencia en la matriz agregado cemento con las fibras, ¿no? Seguidamente vamos a ver algunos videos de aplicación de hormigón macrofibrado. Podemos apreciar acá algo muy importante. Esto es un pavimento. Claramente se ve que no tiene malla, ¿sí? Acá el cliente nos solicitó un acompañamiento a determinar qué hormigón había que utilizar, qué espesores. Fíjense que hay una excelente técnica, es un hormigón que está colado de canaleta y se ve la regla vibradora, que esto es muy importante destacar. ¿Por qué es importante destacar? Porque los que estamos en la industria sabemos que un piso industrial, un pavimento, necesita vibrarse para que la pasta aparezca en la parte superior, logrando recubrir ese agregado, y lógicamente también acompaña a que la macrofibra un poco quede, por así decirlo, sellada con esta pasta. Porque uno de los grandes inconvenientes y observaciones que hay sobre el uso de la macrofibra es que le quedan los pelitos parados hacia arriba, que no hay ningún problema. Acá se puede apreciar un poquito, por ahí se vio recién en el video, la macrofibra. Pero sí destaco acá que el cliente trabajó muy bien cuestiones básicas que las vamos a un poquito a analizar luego, que es una base muy bien compactada, estabilizada. Fíjense, tiene un estado de saturación importante, o sea, se trabajó a conciencia, ¿sí? Una distribución muy sencilla, no tiene complejidad. Y tiene un avance en el plan de trabajo muy, muy significativo. Acá podemos chequear, por ejemplo, en este otro video, que en la misma obra, con casi el mismo personal, se puede en forma simultánea con 2 equipos, con 2 camiones. Eso es la ventaja comparativa de trabajar con un hormigón macrofibrado a trabajar con un hormigón reforzado con acero. Esto no sería tan sencillo ejecutarlo cuando nosotros tenemos un hormigón reforzado con acero, con malla de acero. Acá podemos apreciar que esto mejora el plan de trabajo. Teniendo la gente, teniendo el equipo adecuado, se puede hacer, volcar en forma simultánea con 2 trompos, y evidentemente lo debemos considerar como algo muy importante, reitero esto, ¿no? Mejorando los tiempos de trabajo, ¿no? En este caso, que es muy difícil poder verlo, vamos a ver un video donde está la incorporación de la microfibra. El cliente, en este caso en una vereda,
lo único que le importaba mucho era que hubiese un control de microfisuras, ¿no es cierto? Entonces, solamente se empleó en este caso microfibra. No se puede apreciar porque es muy difícil, les reitero, porque es filamentosa, pero este es un caso en donde se utilizó solamente un hormigón con microfibra. Acá ahora el video que, antes de hacerlo correr, acá hay un ejemplo concreto de lo que decíamos recién. Vamos a ver un hormigón macrofibrado, esto es en una estación de servicio de San Clemente del Tuyú. El hormigón fue macrofibrado, pero fíjense acá en estos puntos singulares donde están la boca de los tanques, ¿no es cierto? Se puede apreciar acá. Está posicionado el acero, una malla como refuerzo para tomar estas eventuales tensiones que por ahí el cliente o el calculista dijo, no, prefiero reforzarme también con las mallas. Entonces acá es donde podemos establecer claramente que el hormigón macrofibrado viene a complementar a la malla de acero. Y otra cosa importante a destacar, podemos ver acá los operarios que están sacando los caños, o sea, también podemos diseñar un hormigón macrofibrado bombeable, y eso es un desafío para nosotros, y para eso está Bulldec, para acompañar al desarrollador, al cliente, a la planta hormigonera, a establecer la dosis adecuada de macrofibra para no tener dificultad en el bombeo. Entonces, este ejemplo es hormigón macrofibrado, acompañando al acero, bombeable, y ¿qué es lo que va a hacer ahora el operario? Va a vibrar con un vibrador de inmersión para que aparezca la pasta, pueda ayudarle a dar una terminación superficial adecuada a su hormigón, porque reitero, es un piso de una estación de servicio, y además colabora para que la macrofibra también quede recubierta por esta, que se alcanza a apreciar por esta pasta. Evidentemente quien diseñó el hormigón se ve que lo ha diseñado muy bien, porque se puede ver la aparición de la pasta cuando está el operario aplicando el vibrador de inmersión, ¿no? Esto es muy interesante destacarlo, ¿no? La complementación del hormigón macrofibrado con la malla, y que estamos hablando de un hormigón bombeable. Acá, un caso similar al que vimos recién, hormigón con microfibra. Acá se puede apreciar que ya el operario está terminando, dándole la terminación superficial, ¿sí? Pero esto es un hormigón microfibrado. En cambio, en este caso, volvemos a la estación de servicio. Esto es la platea donde se van a apoyar los tanques de combustible. No hay malla. Lo que sí hay acá, una base consolidada, porque tuvimos oportunidad de acompañar acá al cliente, una base bien compactada, bien consolidada, una base estabilizada, y se hizo con hormigón con macrofibra, no hubo malla. Lo que a veces uno piensa que las plateas solamente se van a reforzar con acero, acá estamos demostrando claramente que este hormigón fue macrofibrado. Después viene el apoyo de los tubos, y además el relleno que hay que hacer para llegar a la cota de la base de asiento del piso, con suelo compactado. Es decir, tiene una capacidad de resistencia mecánica importante un hormigón macrofibrado, y en este caso para una platea, que va a ser para un apoyo de tanque de combustible. Esto hay que marcarlo como muy importante. Acá hay otras aplicaciones. Estos son ejemplos que se pueden hacer para hormigón proyectado, para lo que se conoce como shotcrete. Hay algunos ejemplos que se han dado en algunas estaciones subterráneas, en algunos soterramientos, de utilizar un hormigón proyectado con macrofibra, ¿no? Acá también queremos marcar que para otro tipo de industria, para los vibroprensados, para los premoldeados, acá podemos ver, estos son moldes de alcantarillas premoldeados que se incorporaron macrofibras para ayudar un poco al acero que ya tiene esta estructura. Y acá en la parte inferior, esto es una planta de fabricación de viguetas. Acá se hizo una prueba incorporando microfibra, pero fue una prueba nada más para mejorar la terminación superficial, teniendo muy buenos resultados. Es decir, la aplicación es diversa. Acá en este caso para unas dovelas, esto para la fabricación de bloques de hormigón, que acá hay que resaltar que el bloque de hormigón
con una mezcla seca a semiseca, donde entra en un proceso de duración muy fuerte y a veces queda, no queda. Entonces con las microfibras se lograron tener mejores terminaciones. Se puede apreciar acá este bloque con una muy buena terminación. Y en la parte inferior no es otra cosa que unas losas huecas pretensadas, en donde se incorporó microfibra para darle mejor terminación. También fueron a nivel de pruebas, pero se mejoró esa terminación superficial. Acá podemos apreciar que también se puede dar la combinación de uso de microfibra y macrofibra. En este caso podemos ver que está distribuyéndose con un equipo láser, que lógicamente que si estuviese reforzado con acero tendría ciertas dificultades. En cambio, cuando está reforzado con macrofibras no tiene dificultades de pasar el láser, sobre todo cuando el láser está apoyado, cuando es un equipo láser de aproximadamente 2,5 metros, 3 metros, entonces que está con ruedas, que se mueve a través de ruedas. Si tuviese malla sería dificultoso poder aplicar ese equipo láser. La parte inferior, esto es el andén, o sea, la vereda del andén de la ferromotora de Mar del Plata. Acá se utilizó macrofibra y microfibra. La parte superior se ve blanca porque se hizo con un curado con membrana base acuosa, pero acá se utilizó macrofibra y microfibra para, lógicamente, controlar estas fisuras de contracción y darle también a la vereda estructuralidad, ¿no? Que para eso apareció la macrofibra. Entonces, en principio, ¿qué es lo que logramos de lograr eso, de buscar de mutar de un hormigón reforzado con acero a un hormigón fibro reforzado? Y mejoramos un poco el rendimiento, o sea, tenemos una respuesta mecánica un poco mejor y lógicamente tenemos un abaratamiento en los costos generales de la obra. Pero ¿qué pasa como importante destacar? Cuando yo reemplazo la macrofibra, un hormigón macrofibrado con un hormigón con malla. Y nosotros bien sabemos que la malla, el refuerzo de acero, está diseñado no solamente para tomar las tensiones de flexo-tracción, sino que debe también controlar la fisuración. Y para eso la malla debe estar del eje medio hacia arriba. Si está en otra posición, evidentemente no va a colaborar el acero. Y fíjense lo que está ocurriendo acá. El camión motormigonero pisa la malla, por más que tenga separadores, pero ya la malla no recupera y llega a su posición definitiva. Incluso hay casos en que ni siquiera hay separadores, o sea, ¿qué es lo que te dicen? No, yo me encargo, la levanto la malla, le hago un gancho, pero la verdad es que nunca va a llegar a tomar la posición adecuada, la malla, ni tampoco la planicidad adecuada. Entonces ahí sí la macrofibra le gana, pero por mucha distancia a la malla, ¿no? Cuando la malla no está bien posicionada, evidentemente no va a colaborar. En cambio, con la macrofibra eso no va a ocurrir porque ya es parte componente de este hormigón que ya lo hemos diseñado como un hormigón macrofibrado. Bien, importante. ¿Qué hace Boulder? ¿Qué también hacemos? O sea, no solamente vendemos producto, porque no es la idea de Boulder vender un producto en sí mismo. La idea de Boulder es vender una solución. Entonces, ¿cuáles son las mayores dificultades que hemos escuchado de nuestros clientes? Che, no, mirá, hay mucha cantidad de fibra, se me hacen erizos. Entonces, ¿qué es lo que aportamos también desde Boulder? Bueno, mirá, contanos de qué se trata tu proyecto, decime cuáles son los parámetros de diseño para yo saber qué capacidad debo tener para distribuir cargas, porque para eso está un pavimento, un piso. Determino a través de ese cálculo estructural y voy diseñando la menor cantidad posible de junta. Elijo la tecnología o me involucro en la tecnología que va a usar, se va a tirar desde camión, va a ser un hormigón bombeado, va a ser con un equipo láser, ¿cierto? Analizo qué calidad de hormigón, o sea, básicamente mínimo tiene que ser un H21, ya prácticamente estamos recomendando que el mejor hormigón para desarrollo de pisos industriales y pavimentos, mínimo H25, H30. Con esta cantidad mínima de juntas yo tomo en cuenta que para mi diseño o determinar la dosis que debo aplicar al hormigón macrofibrado, tomo como 3 parámetros fundamentales. El tipo de tránsito,
no solamente el tipo, sino si va a estar sometido ese piso, ese pavimento, a acciones estáticas o acciones dinámicas, qué uso le voy a dar y las características de la base. Con esos parámetros yo puedo establecer cuál es la dosis adecuada para tu piso industrial. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es que todos los pisos o los pavimentos industriales van a tener la misma cantidad de dosis. Ni siquiera a veces podemos decir que generalmente hemos escuchado que con 3 kilos, 3 kilos y medio, y a veces hemos encontrado que con menor cantidad se logra la mejor performance, y les reitero, no es la idea de Boulder vender producto en sí mismo, la idea de Boulder es vender una solución integral, una solución estructural integral que le sirva al cliente, ¿no? Lo que quería marcar en este gráfico, así ya vamos un poco terminando, lo importante que es para cualquier proyecto, ya sea para una losa, en este caso la quise marcar de acero reforzado, pero puede ser macrofibrada, lógicamente, la importancia de tener en cuenta una buena base, ¿sí? Eso es fundamental. Todo este material que está marcado acá, hay que eliminarlo porque va a generar baches que no le va a dar capacidad portante a la losa que yo estoy proyectando, al piso que yo estoy proyectando, al pavimento que yo estoy proyectando. Esto es fundamental, ya sea un hormigón macrofibrado, ya sea un hormigón reforzado con acero, ¿no? Bien, ¿cómo se incorporan las fibras? En este caso, la microfibra se puede incorporar tanto en planta como en obra. Fíjense acá, uno de nuestros clientes va a incorporar la microfibra, que ya está dosificada en bolsas de 600 gramos, que quiero reiterar esto, ¿no? Ya las experiencias han demostrado que entre 600 y 800 gramos de microfibra por metro cúbico de hormigón es lo necesario para tomar esa contracción por secado. Una cosa que quiero resaltar acá como importante, el motormigonero ya sabe qué cantidad de bolsas va a llevar, va a incorporar, porque ya sabe qué volumen de hormigón transporta. Y otra cosa también a destacar, que nuestra bolsa, fíjense, no la incorpora a la mezcla. O sea, nuestra bolsa no es hidrosoluble, así que no hay que incorporar la bolsita completa de microfibra. La bolsa Boulder no está pensada ni diseñada para que sea hidrosoluble. O sea, hay que abrir la bolsita, tomar las microfibras e incorporarla a la masa del hormigón. Eso es fundamental porque si no vamos a tener inconvenientes. Por supuesto que hay otros proveedores en la industria que tienen la bolsita hidrosoluble. Nosotros debemos aclararlo porque ese es el buen uso de nuestro producto, ¿no? Otra cosa importante, la velocidad o las revoluciones por minuto en la mezcla. Se podía apreciar recién en el video la velocidad de mezcla del trompo. ¿Esto para qué? Para lograr una muy buena homogeneidad del hormigón, en este caso microfibra. Las macrofibras. Acá sí tomamos un minutito y explicamos bien esto. Boulder recomienda que la macrofibra se incorpore en planta de hormigón, como dijimos anteriormente, en los ciclos de carga de los áridos. ¿Por qué? Porque eso posibilita una mejor mezcla y pasa a ser un inerte más en la conformación del hormigón. Entonces, ahí sí, cuando se carga de esta manera, podemos establecer que hay una homogeneidad y no aparecen esos famosos erizos, que por ahí es uno de los inconvenientes que presenta el uso de la macrofibra, ¿no? Lógicamente que también se puede hacer en obra, por eso también decimos que recomendamos que sea en planta. Fíjense acá, esto es simplemente mostrar acá como un operario abre la bolsa. La debería dispersar un poco más, es cierto, la debería dispersar un poco más, pero acá estamos marcando de cómo la macrofibra se va incorporando cuando el ciclo de carga en el trompo está completando lo que es la incorporación de agregados, ¿no? En definitiva, ¿qué buscamos en Boulder? Venta tecnológica, beneficios económicos a nuestros clientes e involucrarnos en el equipo de trabajo que tienen como para hacer una parte más de asesoramiento, darle un agregado de valor a las plantas de hormigón. Es decir, las plantas de hormigón ya tienen en sus diseños hormigones específicos para pavimento, para piso, hormigones impermeables. Bueno, también deben considerar las plantas de hormigón al hormigón
reforzado con fibras, que sea parte de su portfolio, que sea parte también de su provisión. Es decir, no esperar que el cliente se lo pida, sino acompañar desde la tecnología, que cada una de las plantas de hormigón tiene su tecnólogo. Incluso acá están participando algunos que recién estuvimos viendo, que sea una propuesta de la planta de hormigón. Y lógicamente también hay otras prestaciones, como estuvimos viendo, para hormigón proyectado y demás. Nuestras fichas técnicas las pueden descargar desde la página, y fundamentalmente lo que queremos en Boulder es trabajar en equipo, ser parte de ese engranaje, en ese espinel de producción y de plan de trabajo que tienen nuestros clientes, apostar a la innovación y proyectarnos hacia el futuro, ¿no?